Bueno, vamos a comenzar. Por ahí ya les dejé en Overleaf la nota actualizada. Ya ven que habíamos tenido, pues más que nada, más que problemas, más había quedado medio revuelto, ¿no? La parte del ejemplo 3.14. Entonces, pues ya esa parte ya quedó, ya la dejé acomodada en las notas. Le traté de dar, si se han fijado, pues las notas han quedado un poquito, yo espero con más detalle, y también a los que van escribiendo lo que les corresponde, pues que les haya servido de repaso al menos en esa sección. Eh, Aún tengo ahí la parte de la parte de el detalle de la parte de inducción que habíamos comentado, ¿no? Que, bueno, que preguntaron. Hay algunos, yo recuerdo haberlo visto en algunos libros cuando llevé álgebra moderna, en algunas demostraciones, lo que hicimos de inducción, pero quisiera encontrar algún ejemplo un poco más de los temas que han llegado a ver para no poner del tema de álgebra moderna o de topología. Eh, Uno de estos es este caso que hicimos, ¿no? Yo espero que la parte de cómo se crean los eslabones sea, ¿no? Es una pregunta, no es una pregunta propiamente de la parte de procesos, pero sí es una pregunta interesante, ¿no? Que es si el método de inducción, como lo estábamos planteando, funciona, si funciona y por qué funciona, ¿no? Sí, es una pregunta importante. Y ya, nada, dejen ver si encuentro un ejemplo un poco más contextualizado en nuestro ambiente, para poderlo, para que lo consulten, ¿no? Eh, a los que han estado haciendo las notas, si se han fijado, yo les he estado modificando hasta cierto punto lo que han escrito, modificando en el sentido de que quede homogéneo más que eh, modificar lo que han escrito, copy pego y lo pongo en otro lado, pero lo dejo prácticamente igual. Nada más quedan ahí pendientes, me parece, dos cosas. Eh, el caso de Uriel, que ahí sigue extraviado, ¿no? Su parte de la definición, luego la pongo si ya no está. Y creo que queda alguien, que me parece Sergio, que también se quedan unas partes de las definiciones, pero la mayoría ya está, ¿no? En algunos casos sus ejemplos los he movido a donde corresponden en el orden del libro. Por ejemplo, en el caso de Omar, que creo que escribió el último, estaba hasta el final, lo puse donde correspondía, pero en sí les he estado dejando lo que ustedes escriben, ¿no? Eh, entonces, pues sí, es más fácil para mí que escribirles las notas de esa manera. Ustedes escriben una parte y ya yo solamente acomodo el formato. Porque algunos, sí me he fijado, ¿no? Hay quienes de ustedes manejan un poquito mejor LaTeX que los demás, entonces algunos quedan bien, otros sé que luego tiene sus detalles, pero está escrito la parte esencial y eso es lo que más ahorra el trabajo, ¿no? Entonces, la parte de la nota del ejemplo 3.14 ya quedó ahí. Tiene su detalle en formato, ya luego lo termino acomodando, ¿no? Quedó un espacio en blanco por ahí, pero bueno. Eh, Falta terminar el ejemplo 3.14, eso es lo que quisiera ver el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar con esa parte. Sí, ya es muy cortito, ya es muy poco lo que nos falta del ejemplo 3.14. Entonces,
quisiera iniciar con esa parte. Les recuerdo, igual que les comenté ahí en Classroom, los videos de la semana pasada no los pude grabar. Una sí recuerdo que hubo un fallo y en la otra no me acuerdo por qué no tengo el video. Entonces realmente no tengo esos videos, ¿no? De esta semana yo espero sí tenerlos todos y vamos a comenzar. No dejen regreso hasta color negro, ahí está. Sí, ejemplo 3.14. Esta parte de la nota yo la voy a continuar también ahí en la que en su momento me falta escribir esta última parte. La última parte es el inciso C, ¿no? Que nos piden sea CN, me parece, el número, no dejen ver que no estoy en un error, CN, no, bueno, sí le voy a poner sea CN, no más bien CI, el número de errores cometidos por la iésima persona del conjunto de n personas. ¿Sí? Les recuerdo nada más aquí para hacer retomar el contexto. ¿Se acuerdan que teníamos una fiesta donde había n personas que lanzaban su sombrero al centro? Cada persona escogía su sombrero al azar y se iban yendo conforme escogieran su sombrero correcto, ¿no? Si lo escogían y lo iban haciendo por rondas, ¿no? Ronda 1 lanzaban, escogían su sombrero, si escogían su sombrero correcto se iban, si no, se quedaban para la siguiente ronda que consistía en repetir lo mismo, ¿no? Lanzar el sombrero al centro, escoger uno al azar. Ya calculamos el número de rondas esperadas, ya habíamos dicho que era n, y se probó de dos maneras, ¿no? Usando una ecuación recursiva y eh, intuitivamente con lo que ya conocíamos, las cuentas que se habían hecho. También se encontró la esperanza del número total de selecciones, es decir, cuántas veces las personas agarraban los sombreros en todas esas rondas hechas. Y ahora nos interesaría encontrarse ahí el número de errores cometidos por la décima persona del conjunto de n personas. ¿Qué quiere decir un error? Que se equivocó de sombrero. Esto es relativamente sencillo porque entonces eh, sea este sea RJ, bueno, RI le voy a poner R, no puedo usar R, ya lo tenemos. Le vamos a poner CADI, el número de selecciones, ¿sí?, del sujeto I. En ese sentido, la suma de las DI es igual a SN, donde SN, si ustedes recuerdan, es el total de selecciones, ¿no? Además, note que DI, lo voy a poner así, que la esperanza de DI es igual a la esperanza de DJ. Es decir, el número de selecciones que va a hacer el sujeto I es el mismo número de selecciones que va a hacer el sujeto J, porque no hay ninguna forma de distinguirlos. Entonces, eso sería lo esperado para cada una de las personas. Y entonces,
Esto implica que la esperanza de la suma de los D y I, también sé que es la esperanza de Sn, ¿sí? Pero por un lado, esto es sí y solo si n veces la esperanza de D1, por ejemplo, es igual a la esperanza de Sn, pero ya lo habíamos probado como n más n cuadrada sobre 2. Si no mal recuerdo, dejen a revisar, si n más n cuadrado sobre 2. Y entonces esto sí, y solo si la esperanza de D1 es igual a 1 más n sobre 2. A 1 más n sobre 2, sí. En ese sentido, ese es el número de selecciones, pero si el número de selecciones que hizo es el desesperado es 1 más n sobre 2, significa que una de esas selecciones tuvo que ser correctas y todas las demás erróneas. Y entonces esto implica que la esperanza de CI es igual a 1 entre 2 más n sobre 2 menos 1. Y entonces esto es n menos 1 dividido entre 2. Y esta es la esperanza. Sí. Profe, ¿por qué tenemos un -1 de este lado? Este, al que estoy rayando. Ese, sí. Lo que pasa es que les digo, DI es el número de selecciones que va a ser el sujeto. Ujú. ¿Sí? Entonces, eh, eh, al dividir entre n, sí, dejen ver si se la cuenta bien. Sí, ¿verdad? Sí está 1 y queda aquí n, ¿no? Sí. El 2 aquí se queda. Y ese es el total de selecciones. Pero de todas esas selecciones, una fue correcta y todas las demás equivocadas. Y aquí lo que me están pidiendo es la esperanza de los errores cometidos. Entonces es el número de selecciones menos 1. Ah, ok. O sea, el 1 fue el correcto, ¿verdad? Ah, ok. En el libro tienen un error. Mm, queda. Lo tienen como 1 más n entre 2. Sí, pero. Eh, como les comento. Creo que les faltó un paréntesis y eso se ha estado acarreando desde hace un buen rato. Entonces queda n menos 1 entre 2. Sí, en el libro creo que nos ponen n entre 2. Sí. En este caso, si fueran dos personas, esperaríamos que hicieran media selección mal. Eso es lo que estaríamos pensando. 2 menos 1 a 1, media selección. Sí. De hecho, eso creo que lo podemos probar si así lo desean. Dejen. Nada más lo hacemos para el caso de 2. Sí. Para el caso de 2 está la ronda 1. Y es que los dos se vayan con su sombrero, que sería, luego lo voy a poner así, palomita, es palomita, palomita, o tache, 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 tache. Sí, porque si uno se equivocó, el otro también se equivocó. O sea, no se puede ir uno con el sombrero correcto, ¿no? En una de dos personas. O los dos se van con el correcto, o los dos no se van con el correcto. Sí. Entonces, Sí, eh, esperaríamos, en este caso, en la ronda 1, o que ocurra este, o que ocurra este.
Sí. En la ronda 2 se podría volver a repetir, pero entonces ustedes se fijan, esto tiene, ambos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, sí, ¿no? Entonces queda un medio y un medio, y de ahí obtenemos el un medio de acá, ¿no? Sí, porque este está asociado eh, a cero errores, y esto está seleccionado a un error por persona, naturalmente, por persona. Sí. Eh, sí. Déjenles comento aquí cuál es el error del libro para que no lo vayan a cometer. En las notas está corregido, ¿eh? Ya, yo tengo el... Miren, en la parte B viene un razonamiento razonable donde les dice que uno esperaría que, si ustedes se fijan, que si uno se va por ronda, eso es lo que hemos dicho, pues entonces el número de selecciones que se van a hacer en la primera ronda son n, y luego en la siguiente ronda van a quedar n-1 y se van a hacer n-1 selecciones y así sucesivamente. Y entonces ponen esto como el número de selecciones a hacer, n por n más 1. Si ustedes multiplican es n cuadrada más n dividido entre 2. Pero esta es la fórmula de Gauss, si ustedes se fijan, ¿no? Entonces, se resuelve esa parte, ¿sí? Y ustedes pueden ver que queda de esta forma, pero aquí como que aquí falta el paréntesis del n más n cuadrada, ¿no? Que teníamos acá arriba, ¿sí? Y entonces, esto, al ser sustituido acá, eh, llegamos a lo mismo, a n más n cuadrada entre 2, aquí falta un paréntesis, pero aquí a la hora de hacer las cuentas, que es más o menos lo mismo que contamos, ¿no? Esperanza de CJ es la esperanza de Cn entre n, pues sí queda 1 más n entre 2, pero eso está entre paréntesis. Entonces, cuando le restan 1, no va a quedar esto. ¿Sale? Sí, porque esto está dentro de un paréntesis. Entonces, si yo le quito 1, va a quedar n menos 1 dividido entre 2, que es lo que hace ratito obtuvimos. ¿Sí? Este es el único detalle que hay en el libro. ¿Sale? Eh, con eso terminamos el ejemplo 3.14. Y hay otro ejemplo que quisiera ver con ustedes. De la subsección quedan tres ejemplos. Les voy a dejar uno de tarea, que es el último, el 3.17, y el 3.16 y el 3.15 lo vamos a ver, ¿no? Yo espero a ver cuánto avanzamos. Espero que mínimo acabemos uno, que es el ejemplo 3.15. ¿Sí? Y dice lo siguiente: no considere intentos independientes cada uno, así cada uno tiene probabilidad P de éxito y además estos intentos se repiten hasta obtener
K éxitos seguidos. La pregunta es, ¿cuál es el número de eventos, de intentos esperados? Borro. ¿Cuál es el número esperado? De hecho, espera. ¿Sí? Aquí lo pueden pensar, un problema muy parecido que luego plantean ustedes en probabilidad, cuando están en probabilidad 1, es que consideren una moneda, un volado. ¿Y cuál es el número esperado de lanzamientos hasta que salgan n caras seguidas? O n sol, o n águilas. ¿N caras o n águilas? Esa es una pregunta. Si quieren, les doy, piensen los 5 minutos el problema. Eh, ¿Cómo lo tratarían de resolver? Pues, profe, como por ejemplo, si K fuera 1, sería la probabilidad de que caigan el primero, más la probabilidad de que caigan el segundo, más la probabilidad de que caigan el tercero, y así. Uh-huh, N veces, si es 2, uh-huh. A ver, vamos a poner sería. K1. Si K fuera 1, pues sería la esperanza hasta el primer éxito, ¿no? Esto es una geométrica. Ok, K2. Sí, no es lo que me decía, ¿no? Que hasta el primer éxito, ¿no? Porque podría ser No, fracaso, bueno, sería éxito o fracaso, éxito. Y entonces tienen una probabilidad, en este caso pues, la probabilidad desconocida es 1 entre P, digo la esperanza. Si K fuera ¿se 2, hace, se hace hipergeométrica o no? en este caso, acá abajo, en cada 2, No, para mayor a 1. Ajá, para 2, para que igual a 2. para mayor a 1, binomial negativa podría ser. No sé. Esa podría ser la solución, no es que tiene una ligera una ligera diferencia. Esto es hasta el segundo éxito, no hasta el segundo, por ejemplo, hasta el segundo éxito consecutivo, eso no es necesario. No sé si me Mm, entienda. Sí, porque aquí un caso de paro para K igual a 2 podría ser éxito, fracaso, éxito. Esto para, sí. Pero ahora me interesa éxito, éxito. Y solo aquí los como sea, consecutivos. pero aquí tienen que estar salteados, ¿no? Sí, porque si me sale y acabe, ¿no? Tiene que ser F. Aquí puede haber tantas Fs como ustedes quieran, ¿no? Entonces es una muchas Fs, una muchas Fs, una muchas Fs y luego dos Cs. Esto es lo que haría un paro. Ajá. ¿Sí? Yo lo que quisiera
ahorita hacer notar, o no sé si ya lo notaron, que la pregunta suena sencilla, pero no suena tan no, a la hora de quererla plantear, ya no es tan fácil de plantear, ¿sí? Porque ahorita, ya para dos, ¿no? Y ahorita que lo comenta Miguel, esto sería, por ejemplo, para dos, y ¿cómo voy a hacerle para contar eso? ¿Sí? Una vez que sepa como cuánto tiene que ir, pues ya calculo las probabilidades y calculo la esperanza, pero mientras... Entonces resulta que es algo complejo y es ahí Profe, donde entra... la ¿Sí? probabilidad del éxito no sería algo como P a la K, Véala acá. porque No, porque tiene que ser superior a P la K, en el sentido de que aquí le pongo este ejemplo, ¿no? De 2. Aquí sería un P cuadrada de estos dos de aquí. Pero aquí, por ejemplo, puede haber una cantidad de es tan grande como yo quiera, siempre y cuando haya suficientes Fs en medio. Aquí, por ejemplo, hay un P a la 3. Bueno, si quiere lo pongo así, ¿no? P, luego un Q a la K1 por P por Q a la K2 por P por Q a la K3, ¿no? Y entonces queda P quinta por Q a la K1 más K2 más K3. Esa sería la probabilidad de ocurrencia de esta de acá, que sigue siendo uno de los casos de este estilo. Entonces, en este caso, en esta idea, ya ahorita que la pregunta, y ya notaron un poquito la complejidad del asunto, es donde entra la parte de que estamos viendo de condicional. ¿Se Y la condicionaría idea, a valor K de igual a 1 hasta n? ¿mandé? ¿Otra vez? No, es que no lo oí bien, ¿eh? Ah, perdón, que si se condicionarían las probabilidades a valores específicos de K de 1 hasta n. Mm, vamos a tratar de hacer una condicional un poco diferente. ¿Sí? Vamos a tratar de usar la idea del ejemplo pasado. Denme un segundo. Aquí. Aquí lo tienen nada más de gente. Es parte de las notas, pero ¿se acuerdan que de la clase pasada lo que llegamos a obtener? Esta no me gustó tanto. Dejen ver la de RN. ¿Cuál es la más sencilla? Aquí. Esta me acomoda. Miren, ¿se acuerdan que condicionamos sobre la primera ronda? Y entonces obtuvimos como que una ecuación recursiva sobre Rn. O sea, la esperanza de Rn quedaba en función de las Rn menos i pasados. Esto nos da una ecuación recursiva. ¿Sí? Vamos a ver Sí. más adelante que esas son ecuaciones en diferencia. Nada más que ahorita les hablo yo en términos de ecuación recursiva, porque si se acuerdan de métodos numéricos, cuando planteamos la parte, cuando hablábamos de recursividad, ¿se acuerdan que la idea era plantear una ecuación recursiva para Sí. entonces programar el método de forma, ahora sí que recursiva? La parte era plantear una ecuación recursiva. Bueno, nuestra idea es esa, tener ecuaciones recursivas, porque esas vamos a ver que existen métodos para resolverlas. ¿Sí? Porque esas ecuaciones recursivas en teoría son ecuaciones en diferencias. Y ahorita ustedes están llevando ecuaciones diferenciales, ¿no? Sí. Sí. Ok. Ustedes ven ecuaciones diferenciales como las derivadas, ¿sí? Y la derivada es un pequeño incremento en delta, ¿sí?
pero es con un incremento en delta que ya calculan la derivada. Pero eso es en el continuo, donde se puede incrementar infinitesimales, por así decirlo. Sí. Aquí en este mundo de los procesos estocásticos, al menos en procesos estocásticos 1, estamos en procesos a tiempo discreto. No puedo derivar. Respecto del tiempo no puedo derivar, porque mis tiempos son discretos. O sea, no puedo hablar de infinitesimales. Pero entonces mi derivada es la diferencia del tiempo anterior. Al tiempo actual le quito el tiempo anterior y divido entre 1. Y bueno, me queda nada más tiempo actual menos tiempo anterior. Y a eso le llamo diferencia. Bueno, una diferencia es la derivada, pero hablando en tiempos discretos. Y entonces, pues vamos a tener ecuaciones en diferencias en lugar de ecuaciones diferenciales. Pero la idea es exactamente la misma. Los métodos la idea para resolver las ecuaciones diferenciales, y ahorita de primer orden ya les dijeron que casi todo se resuelve con E a la algo, ¿no? Apenas vamos a llegar a eso, todavía no lo vemos. Bueno, van a ver que se resuelve con E a la factor integrante, y vamos a ver que, si ustedes recuerdan cuál es la E geométrica, la E discreta es la serie geométrica, ¿sí? Entonces, la función E se parece a la distribución geométrica, pues vamos a usar series geométricas para resolverlo. Luego van a ver de segundo orden y les van a enseñar que hay un polinomio característico asociado al sistema a la ecuación diferencial de segundo grado, y que entonces hay que encontrar sus raíces, y encontrando sus raíces E a la raíz, pues va a dar la solución. Y algo aquí va a ser algo similar, ¿no? La serie geométrica a la tanto nos va a dar una solución. Entonces la idea es plantear ecuaciones en diferencias, y les decía, entonces, pues voy a tratar de encontrar una forma de plantear una ecuación recursiva. En ese sentido, vamos a considerar lo siguiente, miren. Sea n sub k el número de intentos necesarios para obtener k consecutivos éxitos, y m sub k igual a la esperanza de n sub k, ¿sí? Ok. ¿Y n sub k no sería un número exageradamente grande? Bueno, en este caso, si ustedes se fijan, n sub k puede ser un número extremadamente grande, pero un número finito al final de cuentas. Entonces no hay mucho problema. El problema es que n de k se fuera con esperanza infinito. Eso sí sería un problema para nosotros. Es lo que vamos a ver poquito más adelante, que cuando todo está acotado, es decir, menor a infinito, entonces vamos a aplicar una ecuación que se llama la ecuación de Walt, que nos va a permitir separar las esperanzas en ciertos casos. Pero ahorita es finito, ¿no? O sea, sí, tienes razón, puede ser un número grandote, pero no importa mucho. Pero al final ese número depende de P, ¿no? Entonces, si la Depende probabilidad de de K, que ¿no? suceda, sí, de K y de P, De P, porque sí, si es claro. muy probable que haya un éxito, pues va a ser un número muy cercano Sí. acá. Pero para K grandes no sería, no hay como un parámetro que establezca que la Sí, pero si esperanza... tienes 99.99% de probabilidad de que suceda, va a ser muy cercano acá. Entonces, si K es muy grande, pues sí va a ser grande. Pero si P es muy chiquito, pues K va a ser más grande aún que... El MK va a ser aún más grande que el K normalito, pues. Y miren que la idea de la ecuación recursiva ahorita es muy sencilla. ¿Sí? Vamos a condicionar sobre el número de intentos necesarios para obtener K-1 éxitos
consecutivos. ¿Sí? Entonces, miren, M de K, pues ya les dije que es la esperanza de N de K, ¿no? ¿Sí? La M la ponen en el libro por una muy razón específica, tiene que ver con la notación que vamos a ir viendo más adelante, que se le pone a la esperanza de N de un proceso estocástico. Entonces, M de K es igual a la esperanza de N de K, y esto sabemos que tenemos que hacerlo sobre la esperanza de N de K dado alguna variable, ¿sí? Esa es la idea de las esperanzas condicionadas. Pero ahorita vamos a poner esto, miren. ¿Sí? Ahora noten que ¿quién sería la esperanza de N de K dado N de K menos 1? La esperanza de n de k dado n de k igual o no. ¿Sí? Si ustedes, vamos a suponer, si ustedes saben que para obtener K menos 1 éxitos, ustedes requirieron NK número, este es un número, ¿no? Entonces lo tengo que condicionar sobre esto. O déjenlo, pongo como lo estuve poniendo también en las notas. ¿Sí? Quiero saber N de K, dado que N de K menos 1 vale cierto valor. ¿Sí? Dado que tienen ese valor. ¿Cuántos intentos más voy a requerir? Miren. Voy a requerir N de K menos 1, que ya son los intentos que logré, que ya hice, ¿no? Más 1 con probabilidad P, ¿están de acuerdo? O sea, ustedes tienen K Sí. menos 1 éxitos seguidos ya. Entonces, si ustedes consiguen el que sigue, ya tienen el N de K. Ya tienen sus K éxitos seguidos. ¿Y eso con qué probabilidad ocurre? Con probabilidad P, ¿no? Porque es la probabilidad de éxito. Sí. Si no, entonces van a requerir la esperanza de N de K. Pues realmente se resetea todo, ¿no? Si fallan, se resetea. Y están donde mismo. Pero esto es con probabilidad 1 menos P. Sí, Sí, profe. Profe, entonces, la parte de arriba que es NK menos 1 más 1, ahí es, por ejemplo, si K es 4, o sea, es 1, 2, 3, y que el otro te salga igual éxito, ya con eso ya lo terminas. Si el otro ya te falla, otra vez regresamos, ¿verdad? Ok, gracias. Sí, ok. Pues vamos a tratar de hacer esa cuenta. Sí. Dado que ya ustedes tienen sus N menos K éxitos, ¿sí? Entonces queda lo siguiente. Quiero ahora sí calcular la esperanza de N de K dado N de K menos 1. Y eso, si ustedes se fijan, es, bueno, esta esperanza es 1 menos P, la esperanza de N de K, más P veces N de K menos 1 más 1. N de K menos 1.
1 n de k. Ujú. No dejen aquí le pongo lo borro, dejen borrar un detallito que no estoy sí. Lo voy a poner mejor así. Sí estoy escribiéndolo bien, es que me come un detalle y mejor se lo pongo, ¿sí? Dado que n de k menos 1 es igual, le vamos a poner a n chiquita, ¿sale? O sea, ustedes requirieron que el número de intentos, eso es lo que estamos tratando, fue n, ¿sí? N naturalmente tiene que ser mayor o igual que k menos 1, ¿no? Bueno, eso también es un hecho. Entonces esto de aquí sería igual, ¿sí? Si ustedes se fijan, dejen, lo pongo de esta manera. Lo voy a poner así, miren. Esta es la suma sobre las n, ¿sí? Quiero esta esperanza condicionada. Y si ustedes se fijan, esa esperanza condicionada, pues lo único que tendríamos que aplicar es la definición. Entonces, un segundo. Esta esperanza condicionada. Si la estoy planteando bien. La esperanza condicionada de n de k. Por definición sería la suma sobre las x, déjenlo pongo, ¿sí? De la probabilidad de que n de k fuera igual a x, y esto va desde x igual a n más 1 hasta infinito, dado y igual a 1, digo y, no, y n de k, y menos 1 igual a n de no, sí. ¿Por qué el límite así, profe? Los límites. ¿Mande? ¿Por qué los ¿Cuál? límites así? De n más 1 a infinito. Porque pues yo quiero que n de k sea igual a x. ¿Cuáles son los posibles valores de x? Pues tienen que ser al menos un intento más que para k menos 1, ¿no? Ajá. Por eso va desde n Ok, más 1 hasta infinito. De hecho, esto, si ustedes se fijan, ok, sí. Sí, sí. Es me voy a... infinito por la definición de esperanza, ¿no? Ujú.
Ahora, esta probabilidad, por ejemplo, para nos quedaría algo así, ¿no? Como para el primero nos quedaría n más 1, aquí está, de la probabilidad n más 1 por la probabilidad de que n de k sea igual a x. Bueno, Es la P, ¿no? probabilidad de que n de k sea igual a n más 1, dado que n de k menos 1 fue igual a n, pues eso es p, ¿no? Sí. Sí. Más la suma desde x igual a n más 2 hasta infinito de x por la probabilidad de que n de k sea igual a x más 2, bueno, a x, dado n de k menos 1 igual a n, ¿sí? Pero esto, si ustedes se fijan, ya es igual a la probabilidad. Esta probabilidad es igual a la probabilidad de que x sea igual a n más 2 hasta infinito. Me queda esta misma probabilidad de acá, ¿no? Sí. ¿A la de esperanza de NK? ¿O cuál? Lo que pasa. Sí, es que quiero que sea Sí, la misma probabilidad, ¿no? sí, porque si no es en el N más 1, pues vas a tener que volver a correr todo el procedimiento Ujú. hasta que haya otra vez NK menos 1, ¿no? Ajá, sí. De hecho, si ustedes se fijan, es esta parte de acá. Y quisiera que esto entonces fuera la esperanza de n de k. Pero a esto hay que volverle a sacar esperanza, eso es un hecho. Mm, a esto hay que volverle a sacar esperanza. Dejen borro esa parte. Lo que me causa conflicto a ver, es n de k dado n de k menos 1. Si ya tuve si ya tuve k menos 1 éxitos, ya solo tengo con probabilidad p y requeriría esta cantidad, ¿no? Esta cantidad con probabilidad p. Y esta otra esperanza con probabilidad 1 menos p, ¿no? Sí. Y entonces nos quedaría que la esperanza de n de k dado n de k menos 1 es igual a n de k menos 1 más 1 multiplicado por p
más 1 menos P la esperanza de N de K. Si volvemos a sacarles esperanzas, la esperanza de N de K dado N de K menos 1 va a ser P veces M de K menos 1, que es la esperanza de esto, más Sí. P menos 1 menos P, la esperanza, bueno, ya no es, sería la esperanza de N de K, pero eso es una constante, no, esto es M de K. ¿Sí? Y entonces, de aquí seguiría, esto de aquí ya sabemos que es M de K. Profe, Y ¿por qué sería menos ahí? ¿En cuál? Ah, no, aquí yo tengo un error. Bueno, Ok, gracias. y aquí me quedaría P por M de K menos 1 más P por... Y paso restando si quieren esto. Bueno, queda... Ahora sí voy a pasar restando lo anterior, déjenlo borro. Y va a quedar así. M de K menos 1 menos P de M de K es igual a P M de K menos 1 más P. ¿Sí? Y entonces esto implica que 1 menos 1 más P M de K es igual a P M de K menos 1 más P. Esto implica entonces que M de K es igual a M de K menos 1 más 1. M de K es igual a M de K menos 1 más 1. Entonces, dado que M de 1, ya sabemos que es una geométrica, es igual a 1 entre P. Esto entonces implica que M de 2 es igual a 1 entre P más 1, que esto es igual a 1 más P entre P. 1 más P entre P. Y solo aumentaría el P, ¿no? O sea, sería 1 más NP entre P. ¿Mande? O sea, ya con MN, si solo sumamos 1 más 1 más 1, quedaría 1 más NP entre P, ¿no? Y para 3, por ejemplo, me quedaría 1 más P entre P, sí. Bueno, más 1, ¿no? Sí, Y ya el N lo que menos. estoy Sí, es diciendo, 1 1 más, más N menos 1P. más 2P Ajá, sí. entre P. Ajá. Y entonces esto implica que MK es igual a 1 más K menos un P dividido entre P. Pero me quedó un poco diferente a lo del libro. Y es que en el libro no elimino las P. Me queda... Más bien, no hay estas P. Pero es cierto que esto solo ocurre con probabilidad P. Vamos a dejar este resultado así como lo tenemos. 1 más K menos un P entre P. ¿Sí? Y dejen
lo verifico, ¿no? Corroboro que sí que estemos bien y que no haya hecho yo nada mal, porque Profe, si no en el libro salió algo completamente diferente. Sí, profe, en la esperanza de la esperanza, ¿por qué n a la k menos 1 es igual a m a la k menos ¿cuál? 1? ¿Este? Ajá, ¿por qué n k menos 1 es igual a eso? Ah, porque acá lo definí, les dije que sea M de K, la Ajá, es la esperanza de N de esperanza, K. pero Por ahí no eso, es la esperanza, ¿sí? aquí sí, pues estoy calculando la esperanza de esto de acá arriba. Entonces me tocaría calcular la esperanza de esto, de que estoy subrayando, pues sería la esperanza de N de K menos 1, más la esperanza de 1, todo multiplicado por P. Sí, pero esto de aquí por definición sería M de K menos 1, y esto naturalmente es 1, ¿no? Y ya esto es esto de acá, todo por P. Sí queda más que claro esa parte, ¿no? Sí. Sí. Sí, es que estoy definiendo M de K como la esperanza de N de K. Si pongo N de K menos 1, pues es M de K menos 1. Eso es realmente lo que estoy haciendo. Ok. Sí, lo único que ahorita que tengo extra es esta P. Sí, Profe, ¿por qué ahí hace la esperanza de n de k menos 1 más la esperanza de 1? O sea, para que se complete la esperanza de n de k. ¿dónde? En esa parte en la que le estaba explicando a Daniel, arribita aquí Ajá, en lo rojo, ahí sí. le suma la esperanza de 1 para que se sume, o sea, para que dé la esperanza de n de k, ¿verdad? O sea, son las dos esperanzas, las como que las divide, ¿no? Nosotros está sacando la esperanza de uno, literal. Ajá, sí, estoy sacando la esperanza de un 1. Ah, pero ¿eso Es para una qué? constante. Ah, porque aquí la tengo. Es que les decía que si ya tengo K menos 1 éxitos, pues voy a requerir N K menos 1 intentos más 1 con probabilidad P. Ah, ok. Porque ves que la esperanza abre sumas, entonces Sí. separas las esperanzas. Ah, ok, por la propiedad de esperanzas. Ujú, Va. sí. Ujú. Gracias, Sí, Diego. saco Gracias, esas profe. sumas y eso. Sí. Ok. Sí, porque tengo que calcular la esperanza de todo esto, ¿eh? Para terminar por condicional y con eso sí obtener la esperanza de N de K. Esto por definición es la esperanza de N de K. ¿Sí? La esperanza de la esperanza condicional. Entonces ya la esperanza condicional ya dije que era esto, entonces la esperanza eh, la esperanza de la esperanza, pues primero separo sumas, saco escalares, las esperanzas de las constantes son constantes, eso no pasa nada. Esto ya es una constante, por eso ya no dice nada. Sí, de hecho, eh, desde aquí pude haber cambiado esto por M de K, esto también lo pude haber hecho desde aquí. ¿Sí? Y entonces llegamos a esto. Pero les digo que en el libro no está estas P. Esta P no está. Y eso hace que cambie el resultado. Pero sí debe de estar, ¿no? Por como lo planteamos arriba. Por como lo planteamos arriba, sí, porque aparece con Ajá, probabilidad P, sí. pero extrañamente les digo, aquí está, miren. Tengo el 1 menos P esperanza de N de K y tengo el N de K menos 1 más 1, pero sin multiplicación por P. Entonces, dejen reviso que sí sea un error y nada más para corroborarlo. Ok. Yo veo que hicimos bien las cuentas, entonces seguramente está bien, pero dejen corroboro, ¿no? Sí. Sí, Sí. porque él lo plantea así. Él dice que tenemos que llegar a MDK como la suma de 1 entre P a la K. Ah, perdón, a la I, desde igual a 1 hasta N. Y eso se tiene que ver como 1 más P a la N más 1 entre 1 menos P, ¿no? Así queda.
pero vamos de hecho no sé, bueno sí, esto siempre va a quedar, sí, pero esto de aquí no es esto, entonces dejen reviso esa parte y lo comentamos Ok, mañana, sí. ¿sí? Está bien. Por hoy ya terminamos. Este video también ya lo tengo aquí guardado, entonces lo subo